Grabar. Ya comenzaremos con el ejercicio número 12. ¿Y qué les dice? De los 25 alumnos de una escuela, tengo 25 alumnos en una escuela y de ahí tengo 14 niños y 11 niñas. 5 faltaron el día jueves. ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 5 alumnos que faltaron, les dice cuál es la probabilidad de que dos de los ausentes fueran niñas? ¿Cuál es la probabilidad de que dos de los ausentes fueran niños? Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que todos fueran niños? Inciso D, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno fuera niño? Y entonces este ejercicio se lo puede resolver de varias maneras, de dos formas en sí. Uno, utilizando la distribución multinomial y otra manera es utilizando la distribución binomial. ¿Ya? A ver. Tenemos 5 estudiantes que faltaron el día jueves, eso es lo que nos dice aquí. Ya ahí tengo los 5 estudiantes que faltaron el día jueves o cualquier día puede ser. En este caso les dice el día jueves, ¿no? Y les pide calcular, ¿no? De que de estos 5 estudiantes, les pide calcular probabilidades de que aquí les dice en el inciso A, todos los ausentes fueran niñas, probabilidad de que todos fueran niños y así, ¿no? Fíjense que esto es un experimento binomial. Fíjense que de estos 5 alumnos que faltaron, digamos para este primer alumno, solamente se tiene dos posibilidades, ¿no? De que este alumno que ha faltado es niño o niña. Solamente hay esas dos posibilidades. Para este segundo alumno que ha faltado, también se tiene dos posibilidades, que ese alumno es niño o que ese alumno es niña. Eso es lo que eso. Y así, ¿no? Para este tercer alumno solamente también se tiene dos posibilidades, que sea niño o que sea niña. Y así, para el cuarto y para el quinto. Entonces, para cada ensayo solamente tengo dos posibilidades. Para cada alumno que ha faltado a clases, pues solamente tengo dos posibilidades, que es niño o que es niña, ¿ya? Y utilizaremos la distribución multinomial. Habíamos dicho que la distribución multinomial la utilizamos para experimentos cuyo espacio muestral tiene más de dos resultados, pero si yo utilizo la distribución multinomial para cuando tengo solamente dos resultados, esta distribución multinomial se reduce a la binomial. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que habíamos dicho en clases, que la distribución multinomial la utilizamos cuando el espacio muestral tiene más de dos resultados posibles. Pero si yo utilizo la distribución multinomial para cuando tengo solamente dos resultados, la distribución multinomial se reduce a la binomial. ¿De acuerdo? Eso quería explicar. Por esa razón es que podemos utilizar tanto la multinomial como la binomial. ¿Ya? Fíjense que lo que necesito es, a ver de nuevo, contar la cantidad de niños que faltaron. Les dice que faltaron 5 alumnos, por tanto yo necesito, pero una variable aleatoria que contabilice el número de niños que faltaron de esos 5 y el número de niñas que faltaron de esos 5 alumnos, ¿no? Entonces yo necesito dos variables aleatorias. Ya entonces, a ver, empezaremos definiendo x1 que sea número de niños que faltaron de los 5 alumnos, ¿ya? Y otra variable aleatoria puede ser x mayúscula 2, el número de niñas, en este caso, que faltaron de los 5 alumnos, de la misma manera.
Ya ahora necesito, fíjense, ahí ya me he definido dos variables aleatorias. Necesito calcular la probabilidad de éxito para cuando un alumno no, el alumno que haya faltado sea niño y una probabilidad de éxito para cuando el alumno que haya faltado sea niña. Y entonces P1 lo voy a llamar. Fíjense que estoy utilizando la distribución multinomial. Necesito, en este caso, como de esto solamente hay en estos cinco alumnos que faltaron, pues solamente hay quienes son niños y hay solamente quienes son niños. Y por tanto, necesito un número de variables aleatorias de dos, pero también necesito calcular probabilidades de éxito. Ya ver la probabilidad de éxito P1 para cuando un niño que haya faltado a clases, ¿cuál es esa probabilidad? Fíjense que en el enunciado les dice que 14 son niños, ¿no? Entonces, la probabilidad para cuando el alumno que haya faltado sea niño sería este 14 dividido sobre el total de alumnos, que es 25. Sería 14 sobre 25. Y P2 sería la probabilidad de éxito para cuando el alumno que haya faltado sea niña, ¿de acuerdo? Y entonces, esa probabilidad de éxito P2 sería dividir la cantidad de niñas, que es 11 sobre el total de alumnos, que sería 25. Entonces, esa probabilidad sería de 11 sobre 25. Ya esto lo podemos escribir en forma decimal. A ver, 14 sobre 25 y eso les da 0,56. 0,56. De la misma forma, P2, 11 sobre 25. 11 sobre 25 y eso les da 0,44. 0,44. Entonces, utilizaremos la distribución multinomial, está aquí. Como solamente tengo dos variables aleatorias, solamente va a ir desde x1 hasta x2, ¿no? Entonces sería probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula 1 tome un valor minúscula x minúscula. La variable aleatoria x mayúscula sub 2 toma el valor x minúscula sub 2 y les dice que es igual a n. N, eso está aquí. ¿Y cuánto sería n? Fíjense que el estudio lo estoy realizando a estos cinco alumnos, ¿no? Entonces, n sería igual a 5. Entonces, estoy realizando un número de ensayos igual a 5 para este primer alumno, para este segundo, tercero, cuarto o quinto. O pueden verlo de esta forma. En la clase de ayer habíamos visto las aplicaciones de la distribución binomial en una muestra. Fíjense que aquí la población sería de 25, eso sería n mayúscula, ¿cierto? Y el estudio lo estoy realizando a una muestra de 5, de n minúscula igual a 5. Pueden verlo también de esa forma. Ya, pero eso lo habíamos explicado en la clase anterior. Pero en este caso, n sería 5, ¿no? El número de ensayos. Entonces sería 5 factorial sobre x1 factorial, x2 factorial. Les dice probabilidad P1 a la x1. Sería P1 es 0,56 a la x1. P2 que hemos hallado 0,44 a la x2. ¿Ya? Entonces, ahora solamente ya tengo que calcular probabilidades. ¿Ya? A ver, esto lo borraré un poquito. Ya. En el inciso A, ¿qué es lo que les piden? A ver, les dice probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que dos de los ausentes fueran niñas? Entonces, de estos cinco alumnos que faltaron, dos niñas y el resto, pues, tienen que ser niños, ¿no? Entonces, sería la probabilidad de que dos de los ausentes fueran niñas. Y la variable aleatoria que cuenta el número de niñas es x2, ¿no? Entonces, sería que x2 toma el valor de que 2 sería que
la variable aleatoria x2, el número de niñas sea igual a 2, ¿no? Eso sería probabilidad de que la variable aleatoria, aquí les da x2, ¿no? Eso es lo que les dice aquí. Probabilidad de que dos de las ausentes fueran niñas, ¿no? Entonces, y la variable aleatoria que cuenta el número de niñas es x2. Entonces, x2 toma el valor de 2 y pues x1, el número de niños, tiene que ser 3 para completar a los 5 estudiantes a los 5 alumnos, ¿no? Entonces, solamente sabrás reemplazar aquí. Sería 5 factorial x1, que sería 3 factorial. Aquí fíjense que la variable aleatoria x mayúscula sub 1 está tomando el valor x minúscula igual a 3. Y aquí lo mismo, la variable aleatoria x mayúscula 2 está tomando el valor x minúscula sub 2 de 2. Entonces solamente es ahora reemplazar, ¿no? 3 factorial sería aquí 2 factorial, aquí sería 0,56 a la 3, 0,44 a la 2. ¿De acuerdo? Y ahí solamente es calcular y ya tienen el resultado, en este caso para el inciso A. Para el inciso B, ¿qué es lo que les dice? A ver, para el inciso B. Para el inciso B les dice cuál es la probabilidad de que dos de los ausentes fueran niños. Entonces, si dos de los ausentes fueron niños, entonces el número de ausentes que son niñas sería 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dos de los ausentes fueran niños? Y la variable aleatoria que cuenta el número de niños es x1. Entonces, este x1 toma el valor de 2 también, ¿no? Entonces, sería la probabilidad de que el número de niños ausentes sea igual a 2, pero para completar a 5, el número de niños que estarían ausentes sería de 3. Y de la misma manera, solamente sabrás reemplazar. A pesar, creo que les da el mismo resultado, ¿no? Sí, dos de los ausentes. Ah, no, va a variar, ¿ya? Va a variar el resultado. Sería aquí, voy a reemplazar estos valores en aquí, ¿no? Sería 5 factorial, x1 sería 2 factorial, 3 factorial, 0,56 a la x1 que ha tomado el valor de 2 y aquí 0,44 a la x2 ya es 3, ¿no? Calculan eso lo introducen en su calculadora y ya tienen esa calculado para el inciso B, la probabilidad. Ahora para el inciso C. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Cuál es la probabilidad de que todos fueran niños? Entonces, de estos 5 alumnos que faltaron, les dice, ¿cuál es la probabilidad de que todos sean niños? Entonces, el número de niños tendría que ser igual a 5, ¿no? Puesto que les dice que todos fueran niños, de esos 5 alumnos que faltaron, pues el número de niños tiene que ser igual a 5, ¿no? Entonces, si la variable aleatoria que contabiliza el número de niños es x1. Entonces, para el inciso C, probabilidad de que todos sean niños, es decir, de que el número de niños que faltaron sea 5, ¿no? De los 5 que faltaron. Pero x2 tiene que ser 0, ¿no? Puesto que solamente estoy estudiando a un número de alumnos de 5 y si como nos dicen aquí, probabilidad de que todos fueran niños, entonces sería de estos 5 alumnos, pues el número de niños sea 5, ¿no? Y entonces el número de niñas sería 0, ¿no? Eso es lo que les piden aquí. Y solamente sabrás reemplazar estos valores. Sería 5 factorial, en el denominador 5 factorial, 0 factorial es 1, ¿no? 0,56 a la x1 es 5 y 0,44 a la x2, que es 0. Ya entonces eso es para el inciso C.
Y finalmente para el inciso D, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno fuera niño? ¿A qué equivale decir eso? Que el número de niños sea cero, ¿no? Y pues el número de niñas tiene que ser de 5, ¿no? Eso es lo que les dice acá. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno fuera niño? Equivale a decir de que el número de niños sea cero, ¿no? ¿Ya? A ver, para el inciso D sería la probabilidad de que el número de niños sea cero. Pero como estoy realizando el estudio, pues el número de niñas tiene que ser a 5, ¿no? Sería 5 factorial, 0 factorial, 0,56 a la cero y 0,44 a la 5, ¿no? Ya entonces eso lo introducen en la calculadora y eso háganlo ustedes, ¿no? Yo solamente estoy explicando el procedimiento. Ya hasta aquí, no sé si tuviesen tal vez alguna duda o consulta, ¿alguien? Para que podamos seguir con el siguiente ejercicio. Esto también se puede hacer, este ejercicio también se lo puedes resolver utilizando la distribución binomial, pero para utilizar la distribución binomial, fíjense que solamente necesitan definirse una variable aleatoria. En este caso es el número de éxitos obtenidos en ensayos o en N pruebas. Entonces, pero aquí tengo 5 alumnos que faltaron al salón, ¿no? A clases. O bien se fijan solamente en el número de niños que faltaron, o bien solamente en el número de niñas que faltaron para utilizar la distribución binomial, ¿ya? Pero como es el mismo ejercicio, se los voy a mandar resuelto, ¿les parece? No es algo tan complicado también de hacer, pero más fácil me ha parecido utilizar la distribución multinomial, ¿ya? Pero también pueden usar la distribución binomial, ¿ya? Ya es todo el procedimiento de la resolución con la distribución binomial, se los voy a mandar resuelto. Ya hasta aquí, no sé si tuviesen alguna duda o consulta, pasaremos a otro ejercicio, si no hay consultas. Este es el ejercicio número 7. Es cortito el enunciado, pero sin embargo hay que hacer un poquito de analizar. A ver, ¿qué les dice? ¿Cuál es la probabilidad de tomar 3 cartas rojas en 5 extracciones de una baraja de 52 cartas, si hay rojas y 26 negras? Y entonces aquí podemos aclarar algo. Aquí tengo una baraja de 52 cartas, ¿ya? En una baraja de 52 cartas tengo 26 cartas negras y tengo 26 cartas negras. Ya, o sea, lo que les dice acá, ¿no? De una baraja de 52 cartas. Si hay 26 cartas negras, entonces en una baraja de 52 cartas, pues eso se ve, eso así siempre es. En una baraja de 52 cartas tengo 26 negras y tengo también 26 rojas. ¿Ya de acuerdo? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Aquí no les dice, ¿no? Puesto que está suponiendo que ya, además que les dan este dato, ¿no? Les dice, de esas 52 cartas, tengo 26 cartas negras y las otras 26, pues necesariamente van a ser rojas, ¿no? Pero eso se ve claramente, eso es conocido, ¿ya? Ya, entonces, además, mm, realizamos de esta, de esta baraja de 52 cartas que yo tengo aquí, realizo extracciones. En total voy a realizar un número de extracciones de 5 y eso es lo que les dice aquí. Y yo quiero obtener en esas 5 extracciones que yo realice, 1, 2, 3, 4.
cinco en esas cinco extracciones. Yo quiero obtener tres cartas rojas, ¿sí? Ya de entonces tengo una baraja de 52 cartas. De esa baraja de 52 cartas que yo tengo, realizo cinco extracciones. Y en esas cinco extracciones yo quiero obtener tres cartas rojas, ¿ya? ¿Y qué distribución utilizamos acá? Fíjense que lo que nos interesa, puedo llamar éxito cuando al extraer una carta, pues obtenga una roja. Cuando yo realice una extracción, yo quiero obtener una roja, ¿no? Voy a llamar éxito a ese evento, es lo que nos interesa, ¿no? Obtener tres cartas rojas. Entonces, lo que me interesa es que en cada extracción que yo realice, me interesa obtener una carta roja. Ya puedo ver una probabilidad de éxito, pero yo quiero un número de... Entonces voy a decir que va a ser éxito cuando yo extraiga una carta roja. Ya, pero yo quiero un número de éxitos de tres. Aquí, que yo quiero un número de éxitos de tres. ¿Y a qué equivale decir eso? Que yo quiero extraer un número de cartas rojas de tres en las cinco extracciones que yo haga. Yo quiero obtener un número de éxitos, un número de tres cartas rojas en estas cinco extracciones. ¿Sí? Entonces, esto se resuelve con la distribución binomial negativa o la distribución de Pascal. ¿De acuerdo? Se utiliza esa distribución porque al realizar las extracciones, al realizar esas cinco extracciones, lo que me interesa a mí es obtener cartas rojas, pero yo quiero un número de cartas rojas de tres, entonces un número de éxitos de tres. Ya entonces se utiliza la distribución binomial negativa o la distribución de Pascal, y ahí aquí tienen un cuadrito. La variable aleatoria tiene que estar más o menos definida de esta forma. Pueden hacerlo directo, Lenge creo que lo hace directo. Es opcional hacer esto. Número de veces que se repite un ensayo hasta obtener R éxitos. Número de ensayos que se requieren hasta obtener R éxitos, es decir, número de ensayos que se requieren hasta obtener más de un éxito. De manera general se dice R éxitos, ¿ya? El rango de la variable aleatoria inicia en R, R más 1, R más 2, R más 3 y la distribución de probabilidad es esta. Ya en algunos textos he visto que utilizan algo diferente a esto. Tal vez la INGE utiliza algo diferente, pero el resultado tiene que ser el mismo, eso sí, ¿ya? Porque esta distribución de Pascal, aplicando propiedades, pues se la puedes escribir de varias maneras. Ya a ver, entonces comenzaremos a resolver. Ya entonces yo digo que la probabilidad de éxito que nos interesa, que en las extracciones que yo vaya a realizar, yo obtenga una carta roja, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. P es la probabilidad de éxito y la probabilidad de éxito lo asociamos al evento de nuestro interés y el evento de nuestro interés es obtener cartas rojas. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener una carta roja de estas 52? Pues, ¿cuántas cartas rojas tengo? Pues 26, ¿no? Sería 26 y lo divido sobre el total de cartas y el total de cartas es 52. Y eso les da una probabilidad de éxito 26 entre 52, un medio o 0,5, ¿ya? También necesito Q, es el fracaso, es decir, es uno menos P y uno menos 0,5 y Q sería 0,5 también, ¿ya? Yo quiero, el evento de nuestro interés es obtener una carta roja. Y entonces yo calculo ahí las probabilidades de éxito y la probabilidad de fracaso Q, que es uno menos P. Y quiero un número de cartas, un número de éxitos, un número de éxitos
es decir, un número de cartas rojas de R igual a 3, ¿ya? Entonces ahora solamente ya reemplazo en mi fórmula, que es esta. Repito, si la Inge utiliza algo distinto, pues reemplacen también ahí estos datos y les tiene que dar el mismo resultado. Y si no, pues me dicen. Y a ver, mm, sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x minúscula, les dice que es x menos uno. Ah, antes nos habíamos olvidado definir la variable aleatoria. Haremos eso más. Definiremos la variable aleatoria. Más o menos tiene que tener esta estructura, ¿no? Número de veces que se repite el ensayo hasta obtener R éxitos. Ya a ver, va a ser número de extracciones necesarias hasta obtener R éxitos. Entonces, éxito, consideramos éxito cuando extraigamos una carta roja. Entonces sería hasta obtener tres cartas rojas. Ya esto es opcional hacerlo. Si no, si la Inge no lo hace, pues háganlo directo, también no hay problema. Y a ver, sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x minúscula. Sería combinatorio, les dice, x menos uno sobre r menos uno y el r es el número de éxitos. Sería 3 menos uno. Probabilidad de éxito a la r sería 0,5 a la r es el número de éxitos. Q es uno menos p, pero eso también es 0,5, 0,5 a la x menos r, x menos r. Ya ver, ahora puedo definir el rango de la variable aleatoria. Aquí ya les dice directamente, ¿no? Puede ser r, puede ser r más uno, r más 2 y así sucesivamente, ¿no? No acaba el rango, ¿ya? A ver, ¿cómo podemos sin hacer eso? Como, fíjense que yo quiero obtener un número de cartas rojas de 3, pero mínimamente voy a tener que, de estas 52 cartas, voy a tener que realizar 3 extracciones, ¿no? Mínimamente. Pero esas 3 cartas rojas las puedo obtener en 4 extracciones, las puedo obtener esas 3 cartas rojas en 5 extracciones, puede ser en 6, en 7, en 8, en 9 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el rango de la variable aleatoria mínimamente inicia en 3 extracciones, pero puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, 8 y así sucesivamente, ¿no? No acaba, ¿no? Entonces, ese es el rango de la variable aleatoria, ¿ya? Y les dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de tomar 3 cartas en 5 extracciones, ¿no? Aquí ya les da eso. La probabilidad sería probabilidad de que se requiera un número de extracción, de que para obtener 3 cartas rojas se requiera un número de extracciones de 5, ¿ya? Y solamente solo reemplazar aquí, sería 5 menos uno, aquí 3 menos uno, esos dos, 0,5 a la 3, 0,5 a la x menos 3 sería a la 5 menos 3. Aquí R, fíjense, me he olvidado reemplazar. Aquí R era 3. Y entonces sería a la 5 menos 3. Y solamente haber probabilidad de que el número de que para obtener 3 cartas rojas se requiere un número de extracciones de 5. Sería la lectura de esa forma. 5 menos uno, esos 4. Combinatorio de 4 en 2, 0,5 a la 3. Aquí 0,5 a la 5 menos 3, eso es 2, ¿no? Eso introduzcanlo en la calculadora y ya tienen calculado. Y esa sería la respuesta al ejercicio, ¿no? Directamente aquí les pregunta de esa forma. Y no sé si tuviesen hasta aquí alguna duda o consulta. Es cortito el enunciado, pero hay que un poquito analizarlo.
Yo al menos he aprendido a resolver los ejercicios de esta forma, definiéndome variables aleatorias. Si se corta, vuelvo a enganchar de esa forma y para identificar qué tipo de distribución corresponde, pues no se me es muy complicado. Si lo hacen en directo tampoco, no hay problema, no háganlo de esa forma, ¿ya? A ver, hasta aquí, no sé si tuviesen alguna duda o consulta, pasaremos a un tercer ejercicio. Ya a ver, mm, primera pregunta, aquí esto más puedo decir, alcanza el tiempo, no creo. Y a ver, mm, aquí, para este ejercicio, ¿cómo identifican entre usar la distribución de Poisson y la distribución exponencial? Porque son similares y generalmente se suele confundir entre utilizar la distribución de Poisson y la exponencial. ¿Cómo identificar o cómo distinguir entre esas dos distribuciones? La distribución de Poisson es discreto, es para valores enteros, mientras que la distribución exponencial es continuo, pero suele haber un poquito de confusión. Primeramente, a ver, aquí qué les dice el enunciado del ejercicio. El tiempo entre llegadas de vehículos a un determinado crucero sigue una distribución de probabilidad con media de 12 segundos y aquí les pide calcular probabilidades. Aquí ya me he delatado. Ya entonces, a ver, mm, distribución Poisson y exponencial. ¿Cómo distinguir entre cuál de estas dos distribuciones utilizar? A ver, yo lo suelo explicar con un ejemplo. A ver, yo lo suelo explicar de esta forma. Tengo una estación de servicio, una estación donde van a cargar gasolina, ¿no? Esa es una estación de servicio. En la distribución de Poisson, analizamos el número de ocurrencias, número promedio de ocurrencias en un intervalo de tiempo, ¿ya? No siempre tiene que ser tiempo, puede ser unidad de masa, un intervalo continuo, pero tiene que ser, a ver, mm, la distribución. Tengo una estación de servicio y yo quiero analizar el número de clientes que llegan en un intervalo de tiempo, ¿ya? Puede ser el intervalo de tiempo de, no sé, de 12 a 14, por decir. Es posible contar, fíjense, estoy analizando el número de clientes que van a llegar a esta estación de servicio en este intervalo de tiempo. Eso se puede contar, ¿no? Puede que en ese intervalo de tiempo no llegue ningún cliente, puede que llegue un cliente, puede que llegue dos clientes, tres, pero se puede contar, ¿no? Entonces, en la distribución de Poisson nos interesa el número promedio de ocurrencias en un intervalo de tiempo. Número promedio de ocurrencias. En este caso, para este ejemplo, sería el número promedio de clientes que llegan a esta estación en este intervalo de tiempo, de 12 a 14. ¿Ya? Esa es la distribución de Poisson, número promedio de ocurrencias en un intervalo de tiempo, en un intervalo continuo. ¿Ya? Y en este caso, estamos hablando de la estación de servicio, sería el número promedio de clientes que llegan a esta estación en este intervalo de tiempo. En esos casos utilizamos la distribución de Poisson, mientras que en la distribución exponencial, aquí tengo 12, aquí tengo 14. Fíjense, voy a utilizar estos mismos datos: 0, 1, 2 y 3. En la distribución exponencial, nos interesa el número